¿Qué ha habido, people? Pues el día de hoy traemos una visita internacional. Él es ingeniero de formación, pero es un gran emprendedor y no lo ha hecho aquí en México, lo hizo en Francia. Pero que él nos cuente su historia. Entras a Chapingo, te va bien, conoces a una francesa. ¿Qué fue lo que te motivó irte a Francia? Pues ella. ¿Ella te dijo vámonos a Francia o tú la perseguiste? Ella se tenía que ir. Ajá. Y pues yo la seguí, yo dejé todo. Nos casamos en Teotihuacán, en las pirámides. Empezó como una actividad para nosotros, sí. Hacer la milpa. Sí, porque extrañabas la comida. La comida, mis chiles, sí. Tortillitas, mis tomates. Para la salsa. Sí, claro. Entonces ahí empezó y se fue evolucionando la idea y me compré la máquina de pasar tortillas, una pequeña. Sí. Pues ahí empezó, o sea, porque hubo muchas cosas que pasaron. Pues yo allá encontraba la harina de maíz, pero no, como no es nixtamalizada, no pega. Y cuando hacía las tortillas se rompían. Entonces eso nos obligó a hacer nixtamal. ¿Cómo decides volver a regresar al emprendimiento si ya habías visto que pues allá tienen un mejor control fiscal, ¿no? Aquí pones un puesto en el mercado y el que te cobra es el líder de los del mercado y eso es lo que tienes que pagar y se acabó. O sea, la informalidad aquí en México es muchísima, ¿no? Sí, y en Francia no existe. Pero lo que sí cambió fue que entró como presidente Sarkozy. Y Sarkozy hizo una ley en la cual había hablando de cosas de impuestos, sacó una cosa que se llama autoemprendedor. Es decir, tú como autoemprendedor puedes emprender algo y solo pagas una parte, o sea, pagas un impuesto de lo que vendiste. Sí. Si no vendiste, no pagas. Y ahí cambió la dinámica. Si yo vendo 10, tenía que pagar 2, pero si no vendía nada, no pagaba nada. Y entonces ahí ya respiré y dije, pues de aquí soy. ¿Qué pusiste ahora? Arnulfo, bienvenido a tu podcast Gloriosas Batallas. Beto, muchas gracias por invitarme, de verdad, pues muchas gracias, ¿no? Estoy muy agradecido por la invitación y espero que esta entrevista me sirva para mí una introspección y que pueda pues, responder tus preguntas bien, ¿no? Claro, no te preocupes. De hecho, es una charla y en una fase de la entrevista quiero mencionar esa habilidad que tú tienes para hacer amigos. Pero no me voy a adelantar. Primero, platícame. Me dijeron que de pequeño eras muy chambeador y que trabajabas con Doña Chole, con Doña Soledad, cortando pollos, matando pollos. ¿Te acuerdas de esa época? Sí, pues claro. Pancho, que es el hijo de Doña Chole, que en paz descanse, la señora falleció ya, es mi amigo y crecimos juntos y iba con él a veces a ayudarle. Le ayudaba, no era un trabajo como tal, pero sin embargo sí trabajé en otras cosas como sacando calabazas del campo. Nos íbamos a Chiconcuac a vender lámparas, ahí en el mercado, lámparas así muy bonitas, y luego juntábamos también toritos, que son unos animalitos verdes, sí. Los juntábamos, los metíamos en unos frascos de Gerber, sí. Y los vendíamos a los chicos. No manches, o sea... Y si los vendíamos con hilo, era más caro, y así empecé, yo creo, esto de comercio. Después también me acuerdo que cuando era pequeño, al lado de mi casa, cerca de mi casa, había alguien que compraba fierro y cartón viejo. Sí. Y juntábamos saliendo de la escuela, el camino hacia la casa, latas, cartón. Y era muy poco, pero era suficiente para cambiarlo por unas monedas y a comprar dulces. Y de ahí yo me acuerdo que así empecé, ¿no? O sea, emprendedor desde chiquito. Sí, la necesidad, yo creo que también, ¿no? Es que decir, la necesidad de comprarte tus dulces, ¿no? Y que mi mamá no me daba porque pues decía que te picaban los dientes. Oye, también de chavito te gustaban las maquinitas. Me dijeron que ibas a unas maquinitas que le llamaban la bandera.
¿Con quién te juntabas en esa época? La bandera, pues fue un momento de mi vida muy, muy bonito. Habíamos bastantes, entonces yo me acuerdo de Israel, de Víctor Hugo, de Víctor, que le decíamos el Chabelo, Josué, Oliver, Chuy, Aldo, Alan, Pepe, Alejandro Cázares, Bruno, su hermano Omar, Saúl, su hermano Eric. Hay muchos más, Rubén, el panadero aquí de la Conchita, que lo conocimos como el Bolillo, pero se llama Rodrigo. Un saludo, Rodrigo, querido amigo, lo estimo bastante, y a todos los demás igual, solo que pues no voy a, bueno, un saludo, aprovecho para saludar a todos. Si llegan a ver este video, pues tengo muy buenos recuerdos. César, Roque, todas las chicas, Scarlett, Erandi, Laura, Erika, Erandi, otra Erandi, son los Erandis. Éramos una banda grande, la bandera, y éramos tantos que se dividió, banderita, por la historia de edad. Y sí, pues éramos amigos y hacíamos la fiesta, y a veces se nos pasaban las cucharadas y quizás hacíamos desmanes, pero gracias a Dios nunca robamos, nunca matamos. Era diferente. Jugábamos mucho a burro entamalado, jugábamos mucho ¿cómo se llama? Burro 16. Ajá. Y las maquinitas, obvio, ¿no? Las maquinitas era el Street Fighter, las famosas retas, estaba el tejón, ¿no? El tejón, muchos amigos que pasamos por ahí, por las maquinitas, y nos pasamos ahí las tardes, y era un lugar de reunión, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo realmente empecé a conocer mucha gente. Oye, justo ahorita hiciste una larga lista de muchas personas, y si algo coincide en todos los que te conocen es que eres muy amiguero. Y ahí quiero como profundizar para preguntarte, ¿cuál es tu habilidad para hacer amigos? O sea, no es sencillo. Yo tengo muchos amigos, pero no a la cantidad. Tú y yo me llevas 4 años, ¿no? De edad. Y te conozco, cabrón. Te vi, salimos al antro. ¿Cómo explicas esa diferencia de edad y que tenías chorro de amigos? ¿Qué habilidad tenías? ¿Tú has identificado ese don que tienes? No había pensado en eso así como tal. Yo creo que es algo natural, el hablar, decir hola, ¿cómo estás? Y yo creo que también tiene que ver busco la palabra. En francés no te preocupes. En francés, la resilience. No, pues es natural el acercarme al otro, ayudarle, ¿no? Ayudarle, ¿no? No sé, es espontáneo. No puedo decir que hay una fórmula o que yo lo haga de una manera voluntaria o interesada. No, siempre ha sido espontáneo, natural. Acercarme a las otras personas sin miedo, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, sin miedo a lo que va a pensar de mí o algo así. Y entonces, sí, yo creo que es natural, no puedo explicarlo de otra manera, ¿no? Es así. Supongo que el tener también tantos amigos te trae cosas buenas y probablemente algunas cosas malas. Sí, claro, ¿no? Hay amistades buenas, amistades malas. Y a la inversa, ¿no? Que con amistades malas, que en momentos se puede ser bueno. Entonces, es difícil determinar o etiquetar, este es bueno, este es malo, ¿no? Sí. Yo nunca vi esa parte. Yo veo la persona, claro, y no la juzgo no la juzgo desde la vista, ¿no? Su apariencia. Sí. No, pues normal. Pero entonces no te das cuenta de la persona hasta que la empiezas a conocer, y a veces pues sí hay buenos momentos, malos momentos, y bueno, ya después
tú decides, ¿no? Si ves que el otro está haciendo algo malo, o le dices que se calme, o lo haces con él, Sí. o te vas, ¿no? Sí, yo puedo, pues historias muchísimas historias buenas y malas, pero bueno, a lo que quiero llegar es que una persona puede ser en un momento mala, como también puede ser buena. ¿Qué consejo le darías a tu hijo o en general a los chavos de tu edad, de tu hijo, que son introvertidos, que les da pena hablar, que tienen un amigo o ningún amigo y se la pasan en el celular? Pues yo creo que nosotros fuimos una generación todavía que crecimos sin el teléfono. Sí. Entonces, como no teníamos el teléfono, no teníamos la visión así al teléfono. Entonces estábamos más a la escucha, a ver. Entonces, consejo no puedo dar porque las generaciones han cambiado, las situaciones son diferentes. Ahora con un teléfono aparentemente tienes muchos amigos, sí, pero son amigos virtuales. Y entonces no podría dar un consejo, solo que, bueno, sí, un consejo es pues, que levanten la mirada del teléfono a veces, o que dejen el teléfono a un lado y que se den cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, cuando digo estar abiertos, es receptivos a lo que está pasando al lado de ustedes, ¿no? Y que no dejen pasar pues, gentes la oportunidad de conocer otras cosas por estar en el teléfono. Entonces, pues ese es mi consejo, que le bajen un poquito al teléfono. No digo que sea malo, al contrario, está muy bien, ayuda mucho, la información te llega al momento y está muy bien, pero no hay que perder esa parte humana, ¿no? La calidez humana. Claro. Entonces eso. Todos los que pregunté para que me contaran alguna anécdota tuya coincidieron en que eras bueno para los chingadazos. Sí, yo, pues, no sé que me gustaba pelearme, no, para nada, y tampoco aconsejo que sea bueno, solo que sí tuve muchas dificultades cuando era pequeño por los chavos, ¿no? Que me buscaban, a ver, yo me empecé a pelear porque defendía a mi hermano, a mis primos, a mis amigos, y no me gustan las injusticias. Entonces yo a veces me metía en problemas que no eran míos. Cuando veía alguna injusticia de chavos, la injusticia era de que uno le pegaba al más pequeño para mostrarle que era superior. Más grande, superior, y yo nunca me gustó eso. Entonces siempre lo defendía al que yo veía que estaba en disminuido. Sí. Y que ni conocía, ¿no? Eran personas que ni conocía, pero no soportaba ver esa. Entonces yo me metía y ya tranquilo, y no, que tú qué te metes. Y empezaba el dime y direte y paf, los golpes. Entonces, pues aprendí a meter las manos. Yo cuando era pequeño recuerdo mucho que a mi hermano le pegó a alguien y mi papá me dijo que cuidara a mi hermano y que lo protegiera, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que empezó la onda esta de proteger a las personas que quiero, y a veces tenía que meter las manos y sí me peleaba, ¿no? Sí. No estoy diciendo que sea bueno, pero tampoco estoy diciendo que uno se deje maltratar, ¿no? Física o emocional o verbalmente. Entonces a veces hay que poner un stop, es decir, basta. Y a veces a una edad de chavos, 13, 14 años, pues no basta una palabra, ¿no? A veces hay que meter las manos. Y sí me peleé bastante, pero no por gusto, era por tratar de ayudar. Sí, y coincide, o sea, lo que me estás contando cuando me decían, es que a mí un día me estaban molestando y llegó el güero y se los madreó a todos. Y órale, yo no te conocía en esa faceta y me sorprendió, pero cuando ya me dieron igual esa versión y otra versión, dije, mira, te describían como amiguero, leal, un buen amigo y bueno para los chingadazos, ¿no? Y dije, mira qué chido, ¿no? Porque
conocemos a una persona, no en todas sus facetas, ¿no? A mí me tocó verte en el desmadre, echar unas chelas, en el antro y todo eso, ¿no? A toda la banda con la que te juntas, por ejemplo, no sé, el Choc, el Ricky, el Rix, todos ellos, pues también eran de mi generación, no nos llevábamos mucho, pero todos nos ubicábamos, ¿no? Pero el saber que tienes todas estas facetas, pues la neta es que me siento identificado, ¿no? Pero con la que más me siento identificado es que siempre has sido emprendedor. Cuéntame esa etapa en la que tenías una carreta donde vendías café y que también además esa carreta no solo vendía café, sino también organizabas Teatro Guiñol. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, antes de hacer eso, nada más quiero hacer un puente para cerrar lo que dices de los amigos y que nos conocemos mucho. Sí. Y es gracias a la comunidad de Texcoco. Texcoco es una ciudad relativamente grande, pero que nos permite conocernos. Y así hay que decir, reconocer lo que es una ciudad no tan grande que nos permitió conocernos. Sí. No es tan grande, ¿no? Nada más para decir eso, cerrar esa parte de Texcoco, que Texcoco es esa suerte que tienes de que no es tan grande y que nos permite conocernos, ¿no? Y luego, para pasar a lo que dices de emprendedor y el cajito de café, pues pues sí, el cajito de café lo tuve en Chapingo, estudié en Chapingo, yo no fui becado, entonces yo tenía que solventar mis gastos y entonces con unos amigos hicimos en un cochecito que se usaba antes para transformar puercos, para transportarlos de un lugar a otro, eran en como una carretilla. Ajá. Y esa carretilla después ya no se usaba porque ya era camionetas, ya el puerco pues ya no. Sí, claro, ya está. Entonces esa carretilla la transformamos en una venta la arreglamos para vender café, adecuamos, y de ahí empezó, luego dejamos esa carreta y yo hice ya con un herrero mi cochecito más en forma. Mi papá me ayudó a ponerlo bonito con madera y ya se veía más bonito, ¿no? Sí. Simplemente. Y lo puse en Chapingo al lado de las Circasianas, que es la fuente de Chapingo, la principal. Y entonces ahí en el café conocí todavía mucho más gente. Conocí a los franceses que llegaban de Francia a Chapingo. Estudiar a Chapingo. Y ahí conocí a la mamá de mi hijo Diego, que está aquí con nosotros. Entonces, gracias a esos emprendimientos, pues me cambió la vida, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, pero, o sea, vendías el café, pero también hiciste Teatro Guiñol, que es algo, pues no común. Me contaban ahí una experiencia que hasta los invitados, vengan, vamos a grabar unas voces, vamos a armar todo esto. Claro. Yo tomé algunos cursos. Los fines de semana, los sábados, hubo unos cursos de filosofía combinado con dinámicas de autoconocimiento, pero aplicado en lo cotidiano, ¿vale? Sí. Entonces, ahí aprendí muchas cosas, y entre esas cosas hacer actividades con otras personas, y el Teatro Guiñol nos permitió expresarnos de otra manera. Okay. Entonces hicimos los cuentos y fue como un juego, porque en Radio Chapingo fuimos a grabar los cuentos, yo los adaptaba. Ahí también hay que decir una parte que me gusta mucho y que me gustaría retomar, porque de una lectura yo adaptaba el cuento a los personajes, cuentos pequeños, ¿eh? Sí. Y entonces a mis amigos como el Choc, como Dalila, Lentes, y otras personas más que ahorita no me llegan a la cabeza, les daban los papeles, o sea, sí, y nos fuimos a Río Chapingo en micrófonos como estos, y cada quien contaba su parte de la historia, y mi amigo Nelson, saludos Nelson, ingeniero de sonido de Chapingo. Vecinas, es mi vecino, yo crecí con el Nelson. Me gusta. Entonces el Nelson
editaba los cuentos, les ponía música y ya quedaban grabados en un cassette. En ese tiempo todavía usamos cassette y CDs. Sí. Y entonces ya el cuento ya listo, puesto, ya nada más después lo reproducíamos y movíamos los muñecos. Y cuando ya estuve en Chapingo, lo usamos para los viajes de estudio, para romper el hielo con las comunidades a donde íbamos, pues era con los niños. Entonces llegábamos a la comunidad y poníamos el Teatro Guiñol y los niños venían a ver los muñequitos. Sí. Y era una forma de romper el hielo con esas comunidades. Entonces, funcionó muy bien. Después funcionaba bien y yo empecé a hacer funciones a los cumpleaños. A un cumpleaños iba y les gustaba la dinámica, eran cuentos muy pequeños que duraban unos minutos. Los niños no se aburrían, eran muy pequeños. Y con un fondo ecológico, me acuerdo, o un poquito, o moral, porque tenían una moraleja esos cuentos, ¿no? Y entonces se pasaba muy bien y era un dinerito que yo ganaba extra los fines de semana, que se pasaba de voz en voz. No, pues este chico hace eso. Y entonces nos contrataban y íbamos. El sábado a mediodía las fiestas de los niños son en la tarde. Sí. Entonces hacíamos la presentación, nos daban pastel, el refresco, y ahí nos pagaban un dinero. Y ya a las 8 de la noche nosotros ya estábamos libres, cenados, pastel, la fiesta y con dinerito para cotorrear. Entonces, me gustó mucho eso. Qué padre. Mencionaste algo de filosofía. Ahorita platicando con mi hermano me dijo, oye, creo que él estuvo en un club con uno Hilario. De La Vega. ¿Cómo? Hilario, entrevistaste hace poco, con Camilo. Con Camilo de La Vega. Sí, Camilo estuve con él en la secundaria. Ya. Y luego nos volvimos a encontrar en esos cursos famosos. Y yo fui precisamente porque estaban amigos que yo conocía, y entre ellos había una chica que me gustaba desde secundaria, y pues por verla, acercarme a ella, fue que yo fui, ¿no? O sea, no fue tanto porque yo quiero ser filósofo. No, por ir a ver a estos chicos y sobre todo a esta chica, y que me viera, ¿no? Como pues, un poco más interesante, ¿ves? Sí. Pero aprendí bastante, ahí aprendí muchísimas cosas, y entre esas cosas quiero remarcar algo, que había un curso que se llamaba Atreverse a hacer algo que nunca habías hecho, ¿no? En principio era eso. Sí. Y voy a contar una anécdota muy rápido, espero que no perderme tanto. Era un sábado, el curso se acabó a las 2 y era de atreverse a hacer algo que nunca habíamos hecho. Sí. Era el tiempo de la Feria del Caballo, iban a hacer la coronación de la reina, que en este caso, en ese año la reina era Valeria, una amiga mía. Y yo no tenía dinero para comprar el boleto para ir a la coronación de la reina en la mansión del Quijote. No tenía dinero. Tenía una bici. Y el curso acababa de terminar y la dinámica era de atreverse a hacer algo que nunca habías hecho. Y entonces dije, pues ve. Y me fui en la bici de Texcoco a Chocotlán, a la mansión, a pedir trabajo, para que me dejaran entrar. Que si no, ¿cómo iba a entrar, no? Sí. A ofrecer mis servicios. Y cuando llego allá, ¿quién me encuentro? La encargada de arreglar el trono de la reina era la tía de Jimmy y de Herbert Kunz, que se llama Fanny, que es una maestra de baile de Texcoco, que todo el mundo la conoce, bien simpática, que yo conocía. Y cuando llego, le digo, no, pues es que yo quiero entrar a la fiesta, pero no tengo boleto. Y me dice, ya me conocía, me dice, me caís del cielo, necesito que alguien me ayude a terminar el trono. Mira, había unas sillas de montar, y unas sillas muy bonitas, y había que hacer el trono para la reina, ¿no? Y entonces me dijo, qué bueno que llegaste, ayúdame. Y entonces pues, estaban las sillas de montar, estaba la silla del trono de la reina, pero le faltaba vida, estaba muy seco. Sí. Y me salí de la mansión a cortar hojas de alcatraz y flores de alcatraz que estaban en el jardín. Estaban en el jardín, afuera porque no robé, estaban afuera como ahí en una zanja, ¿no? Corté, hice unos manojos
los pusimos, quedó muy bonito. Ella estaba muy contenta, Fanny, no, bravo, que ya estuvo bien. Sí. Y me dice, claro que vas a venir, vete a cambiar y te vienes. Y así fue. Me vine en la bici, de pronto llegué a mi casa, me cambié, no tenía ropa adecuada para el evento, sí. Me puse una camisa que ahí encontré no tan fea, un saco, y así me fui a la fiesta. Se pasó muy bien la fiesta, bailamos un montón, se pasó muy bien, muy bien la fiesta. Yo fui el último de salir de esa fiesta, porque era encargado, bueno, mi trabajo era ayudarle a Fanny, ¿no? Sí. Y entonces me quedé hasta el final, me vine caminando, salimos como a las 5 de la mañana, me vine caminando de Xocotlán a mi casa, porque no había transporte, sí. Pero bien contento, porque había logrado me atreví a hacer algo que, pues, quizá otra persona no hubiera hecho, sí. De ir a buscar, a entrar, ¿no? Así, y al final todo me salió muy bien. Hice un servicio, sí. Pude estar en la fiesta, me divertí bastante, gané dinero y ahí me di cuenta que el tema atreverse, ¿no? De hacer algo. Sí. Y de ahí me atreví a hacer más cosas, y tanto que llegué hasta Francia, ¿no? Sí, ahorita pasamos, quiero hacer ahí zoom. Eso de atreverse lo hicieron en el club de filosofía. Así se llamaba el curso, Atreverse. El curso, Atreverse. Sí. ¿Qué filósofos o qué teorías utilizaban que tuvieran como un fundamento para hacer esto que es atreverse? Porque suena muy fácil, atrévate a hacer, pero seguramente tiene algún fundamento. Sí, tiene un fondo. Sí. El fondo, pues, es atreverse a hacer algo, pues, algo de ya primero positivo para uno, claro, ¿no? Y que sirva, sí, para los demás. Entonces había 3 premisas que tienen que ser bueno, bello y otra palabra que no se me escapó, pero eran 3 premisas que tenía que haber, que fue algo bueno. Entonces cada semana hablaba la persona que daba el curso, que se llama Emma. Y no era solo Emma, estaba Salvador, Emma y Blanquita, ¿no? Que eran los responsables de dar el curso. Sí. Hablaban de un filósofo, entonces vimos muchos filósofos: Pitágoras, Aristóteles, Platón, Séneca, Marco Aurelio, y otros muchos budistas, católicos, muchos. Y entonces cada doctrina o filósofo tenía, sí, su particularidad, pero no era solo el discurso, ¿no? De que él decía o no, sino la idea central era de lo que pensaban ellos, cómo se podía reflejar en el ahora, ¿no? En el momento. Y entonces había dinámicas ligadas a esos, al tema de cada filósofo, cada filósofo que realizábamos. Sí. Entonces siempre era variado, porque los filósofos o gente pensante no fue todo de un solo golpe, sino hubo, pues, un camino, ¿no? Hubo, sí, muchos años que pasaron, y entonces se iba modificando, iban cambiando cosas en el pensamiento de estas personas que influyeron para hoy, ¿no? Al final es eso, decirlo. Entonces, lo aburrido que podía parecer la filosofía se transformó en algo práctico, y eso era lo bonito. Y yo le agarré gusto a esa dinámica, sí, y entonces pues, me la pasaba muy bien, y yo aquella que fuera sábado para ir a ese curso que duraba 2 horas, porque aprendíamos algo siempre, ¿no? Yo cambié mi pensamiento lo cambié porque, pues, yo tenía una manera de pensar. Yo quería ser policía y traía una pistola, ¿no? Para hacer justicia, sí, porque vuelvo a lo mismo, yo nunca me gustó la injusticia, sí, y yo creía que si una policía con una pistola podría yo hacer más, sí, pero no, aprendí otras cosas, y al final dejé la idea de la filosofía y me entré a estudiar Chapino.
Ahora sí, vamos a pasar a la parte de Chapingo. Primero quiero entender, porque en tu currículum mencionas que estás certificado como técnico agrícola y después pones que eres ingeniero en, ¿cómo se llama tu carrera? Agroecología. Así es. ¿Por qué consideras importante poner este título de técnico agrícola? ¿En qué consiste? La diferencia ahí está en que esas palabras es que cuando yo me fui a Francia no hay validación de materias. Okay. O sea, tu diploma mexicano no es válido allá. Okay. Entonces, yo no puedo mostrar ya un diploma que no es válido, no funciona. Sí. Entonces el técnico agropecuario funciona mejor allá, para no meterme en problemas de títulos y eso. Sí. Entonces en Francia lo puse así, pero nunca lo usé, simplemente era para mostrar que tenía un nivel de académico, pero al final nunca trabajé allá como ingeniero agrícola, ¿no? Nada que ver. Nada que ver, trabajé al principio sí en el campo, porque yo no hablaba francés, yo me fui así, me atreví a irme, Sí. así, ¿no? Bueno, ni a probar, sino a Mochila al hombro. mochila al hombro y ver. Ya había conocido una francesa y amigos franceses con el café, y yo sabía que allá pues no iba a estar solo, ¿no? Que tenía amigos allá. Y me atreví a irme, pero no hablaba francés. Entonces, pues empecé a trabajar en el campo, haciendo injertos. Pues las plantas no hablan, entonces no necesitaba hablar. Sí. Hacía mi trabajo y lo hacía muy bien. Lo hacía bien porque gracias a Chapingo, en las prácticas de estudio, pues íbamos a los campos y aprendimos cosas. Y eso me ayudó bastante allá. O sea, ahí yo empecé a trabajar la agricultura allá. No hablaba, todo el día trabajaba en el campo y yo estaba muy contento porque en Francia pagan a la hora. Sí. Entonces en ese momento pagaban creo que 8 euros la hora y yo cada hora que pasaba la multiplicaba en pesos. Sí. Y yo trabajaba hasta más contento, ¿no? Porque pues al final del día dije, trabajé 7 horas, multiplicando por 8, 7 por 8, 56. Ay, pues sí, era dinero. Ahora en pesos. En pesos, wow, pues yo estaba muy contento, ¿no? Ya después ya caí en la realidad de que allá pues también se gasta. Pero al principio pues yo estaba muy feliz, ¿no? Y así empecé a hablar francés. Me daba mucha pena ir a comprar un pan. Y me daba muchísima pena pues pedir un pan, pero no sabía. Antes de profundizar el tema de Francia, si eras tan bueno en los negocios, en el emprendimiento, en el comercio, en el trato con la gente, ¿por qué decidir estudiar una ingeniería en Chapingo? Y aparte, las ingenierías en Chapingo son agrícolas, pecuarias, no tienen como esa chispa de emprendedurismo que tú ya traías o que venías forjando. ¿Por qué decides Chapingo? Antes de entrar a Chapingo, yo trabajé en una escuela que vendía cursos de inglés, que se llama Inglés Individual, Sí. calle Aldama número 122. Entonces, yo era vendedor y como era bueno para las ventas, era jefe de grupo, jefe de equipo. Y en Chapingo había mucho potencial para ir a vender los cursos de inglés por las maestrías, doctorados. Sí. Entonces yo me fui a Chapingo a buscar clientes. Sí. Y en una ocasión llegué a fitotecnia y entré con un maestro que tenía unos pósters de hidroponía, de tomates en hidroponía. Entonces yo pregunté, ¿cómo es posible que cultiven tomates en agua? Que es el sistema hidropónico. Sí. Y entonces el ingeniero me empezó a platicar y me vio interesado y me dijo, pues ¿por qué no? Si te interesa, pues saca ficha para que hagas el examen de admisión. Y yo andaba vestido de traje y en mis papeles traía lo necesario para sacar la ficha, el acta de nacimiento y comprobante de domicilio y era todo. Entonces andaba ya en dirección académica, Pues pasé a la oficina, toqué, pedí la ficha de inscripción, me dieron la guía de estudios y pasé el examen.
Pasé el examen, salí en las fichas que sí estaba mi nombre. Yo recuerdo mucho el día que llegué a Chapingo, yo iba vestido, yo venía de dábamos la junta de trabajo en la mañana, sí. Y yo era el que la daba, y me fui a Chapingo, yo iba vestido de traje, así me fui, y entré al salón, los jóvenes pensaban que yo era el maestro, todo el mundo se cayó, sí. Ya llegó el maestro, pues no, nadie nos conocíamos. Sí. Fui al campo experimental, yo me acuerdo que me desabotoné la camisa, la corbata me la puse así como Rambo aquí, y me remangué las mangas de la camisa y empezamos a trabajar la tierra. Yo tenía muy buen trabajo, me iba muy bien y tenía expectativas de irme a otro país, a abrir inglés individual, porque me ganaba, como era bueno en lo que hacía, sí. Me ganaba seminarios. Y me iba a seminarios con otras gentes, okay. Y me no, pues tú te vas, casi escoge el país. Yo me quería ir a Venezuela con esto de las Miss Universo, sí. Dije, me voy allá, ¿no? Yo seguro, voy a estar en el paraíso. Estar en el paraíso. Y entonces el ingeniero, mi jefe, tenía sí. Muchas expectativas conmigo. Se desilusionó cuando le dije que dejaba todo eso por Chapingo, porque pedí consejo a mi papá, le hablé por teléfono, le dije, oye, pues fíjate que entré en Chapingo, pero tengo el trabajo aquí de ventas y soy bueno. Y mi papá también era bueno para las ventas, bueno es. Y él me dijo, mira, la oportunidad de estudiar es ahora, ya más grande, se te va a pasar. Sí. Y las ventas siempre van a existir. Y entonces me dio a entender de que pues aprovecha tu tiempo, métete a estudiar y ventas siempre va a haber. Sí. Entonces esa fue tan simple esa decisión que abandoné el traje por ponerme el sombrero, las botitas y irme a Chapingo. Y entonces dejé todo eso por entrar a Chapingo. Yo no, como soy de Texcoco, yo no fui becado y entonces ahí, pues ya en el medio agrícola, yo conocí a un chico que vendía café de Songolica, traía un café muy bueno. Y yo le ayudé a venderlo, y lo vendíamos en bolsas de a kilo a los maestros, a la gente. Y así yo me ganaba un pesito, y luego recuerdo que ahí había un periódico que se llama El Financiero, que llegaba a Chapingo en las mañanas muy barato. Sí. Entonces yo conocía al que llegaba con el periódico El Financiero y se lo compraba a él a un precio muy barato. Y yo me venía bici, metía los periódicos en mi saco y me venía a Texcoco a los puestos de periódico a venderles El Financiero un poquito más barato a lo que ellos lo compraban. Sí. Entonces yo en las mañanas, a las 5 de la mañana iban a dejar el periódico El Financiero a Chapingo. Yo hacía mi pedido y yo me venía rápidamente en la mañana a entregarles. Y yo en la mañana yo tenía unos pesos en mi bolsa. Y así empecé, y entonces el café, y seguía vendiendo café y el periódico, entonces ya como que, ay, café y periódico, está bueno, ¿no? Y me di cuenta que vendiendo el café en taza, le sacas a 1 kilo de café, le sacas 50 tazas. Sí. Y ya no ganas. Antes cuando lo cambiaba de manos, el kilo de café me ganaba unos pesos, pero ya venderlo en taza, ya cambiaba la dinámica, ya ganaba mucho más. Sí. Entonces ahí salió el cochecito del café. Y luego lo puse en Chapingo, en mero rectoría, al lado de rectoría, y siempre había visitantes que venían, y ahí, y los eventos culturales que había, y vendía, la feria de la cultura rural, venía gente, y y venían mis cafés. Empezaron a llegar los franceses, porque estaba muy bonito el cochecito. Sí. Me ayudó mi papá y tiene mucho gusto mi papá para esas cosas, y quedó muy, muy, muy bonito. Y jalaba gente. Y ahí después ya no a solo café, ya eran capuchinos. Yo me compré la maquinita del capuchino, hacíamos capuchinos y le ganaba un poquito más y usaba menos café, ponía leche espumosa, subía la espuma, usa menos café, pues al final ya no eran 50 tazas de café, ya eran como 100. Sí. Y era poca inversión, me iba a la Merced a comprar mis vasos desechables, bonitos, con su tapa, para vender el café.
O sea, a pesar de que estabas ya estudiando la ingeniería, ¿no dejaste de ser emprendedor? No, nunca dejé. Tienes una faceta de rockero. Claro. Sí, por ahí me contaron que también tenías tu grupo de rock. Antes de regresar al tema de Francia, cuéntame esa temporada de rockero. Pues mira, voy a tratar de resumir. Cuando hablamos hace unos minutos sobre las maquinitas, la bandera, pues ahí íbamos a las tardeadas, íbamos a bailar, entonces ahí todavía conocí más gente, y ahí a veces iban a tocar en las famosas tardeadas grupos de rock de Texcoco, y entre ellos había un grupo que se llamaba Galera, y ensayaban en donde trabajaba mi mamá. Mi mamá fue directora de la biblioteca municipal, que se encuentra en Primera Cerrada de Bravo. Y entonces yo escuchaba a los chicos ensayando. Nelson tocaba la batería en casa de Salvador y de Carlos, que vivían al fondo, y yo jugaba fútbol afuera. Entonces yo escuchaba y ya nos conocíamos, y luego esos chicos fueron a tocar a las tardeadas, y entonces como yo ya los conocía, ya empezó nos empezamos a conocer, y vamos a tocar, bueno, y el puente que hice para cambiar de las maquinitas a la música fue que me peleé precisamente con Carlos. Le pegué porque no me pegó, le pegué, y quien lo defendió fue un chico que se llama Emilio. Y entonces Emilio lo defendió, hay que decirlo, lo defendió, se metió y dijo calma, y sí, se calmó. Y al otro día hubo un partido de fútbol americano en el estadio municipal y nos volvimos a ver ahí, y Emilio vino a verme, pero ya en otro tono, ya tranquilo, a disculparse. No, que discúlpame, que no sé qué. Y ahí empezamos una amistad en ese momento con Emilio, y Emilio me llevó a donde los Galeros, el grupo de Galera, y ahí empecé. Entonces empecé a ver mis amigos que tocaban música, y empecé a conocer otro tipo de amigos. Ahí conocí a Héctor, a Ricky, a Roberto, a Lentes, que eran más de música. Y después de un tiempo yo toqué el bajo en un grupo con Héctor, con Omar Ali, que en paz descanse, Obed y Marcial también, que ya falleció, en paz descanse Marcial. Y entonces me dediqué bastante a la música. Yo dejé todo en ese momento por aprender a tocar el bajo. Y yo estaba muy motivado, y yo quería ser músico, ¿no? En ese tiempo. Y sí, hicimos el grupo, tocamos, teníamos canciones propias, tocamos en un lugar que se llama El Cactus, fue debut y despedida. Hubo un problema hubo un problema entre el vocalista, el baterista, por una novia, y se acabó el grupo. Yo ni la debía, yo ni sabía que había un problema ahí. Y de un día al otro se acabó el grupo. Yo quedé muy desilusionado, y me puse a trabajar, a vender galletas. En una canasta yo hacía galletas igual, me salí a vender, y así yo encontré trabajo en inglés individual, y dejé las galletas para vender cursos de inglés, y me iba muy bien. Y entonces ya dejé la música, porque después entré a Chapingo. Entras a Chapingo, te va bien, conoces a una francesa. ¿Qué fue lo que te motivó irte a Francia? Pues ella. ¿Ella te dijo vámonos a Francia, o tú la perseguiste? Ella se tenía que ir. Y pues yo la seguí, yo dejé todo. Nos casamos en Teotihuacán, en las pirámides. Hicieron una ceremonia. Una ceremonia muy bonita, que en Chapingo yo conocí a otro amigo que quiero mucho, Pío Giovanni, y su novia de la época, que se llama Tania. Ellos andan muy arraigados con las costumbres prehispánicas, y ellos se encargaron de ayudarme a hacer esa ceremonia que se llama Atado de Tilma, que no sé si vale la pena explicar qué es, pero es una ceremonia muy bonita, en la cual la gente de antes
se unía como pareja, no en la iglesia, no en el registro civil porque no existía, sino consiste en atarse las manos con un rebozo en símbolo de unión sobre un petate que simboliza el hogar, y dos personas que dirigen la ceremonia nos hicieron probar miel, limón, sal, simbolizando la miel, lo dulce de la vida, el limón, simbolizando que a veces hay momentos agrios, la sal, que a veces hay momentos salados, ¿no? Comimos un tamal, pero juntos, o sea, atados, ¿sabes? Simbolismo de compartir el alimento. Tomamos agua y pulque, simbolizando la bebida, siempre sobre el petate, y alrededor los testigos, los invitados, formaban un círculo y llevaban flores blancas, cada quien llevaba unas flores, y estaban como testigos de esa unión. Entonces fue muy bonito porque íbamos vestidos de color claro, blanco, todos, y en las pirámides teníamos de fondo la pirámide del Sol. Entonces, qué padrísima ceremonia. Muy bonito, pero para hacerlo oficial teníamos que ir al registro civil, y eso lo hicimos en la oficialía de San Juan Teotihuacán. Entonces, primero firmamos en San Juan Teotihuacán y de ahí nos movimos a las pirámides a hacer la ceremonia, muy bonita. Y de ahí nos pasamos a un jardín que nos prestó un amigo aquí atrás de donde estamos ahorita, aquí atrás, un jardín en el cual todos los extranjeros que había en ese momento hicieron un platillo de su país. Entonces fue un buffet internacional de cooperacha, cada quien llevó, y yo me acuerdo porque días antes fuimos en una camioneta a la central de abastos a comprar todos los insumos que sean necesarios para que cada quien hiciera los guisos, lo suyo. Entonces estuvo muy bonito, hubo música, vinieron amigos, se pasó muy bien, y pues ¿qué digo? Pues yo estaba muy contento, ¿no? Entonces estaba bien enamorado, y pues no lo pensé dos veces. Vámonos a Francia. Vámonos. Que llegas a Francia. Cuando llegas a Francia y vives esta experiencia de trabajar en el campo porque no sabías hablar francés, pero supongo que no te quedaste quieto. Tenías que aprender francés, querías también, supongo, superarte. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque quiero llegar a la parte donde pones tu primer emprendimiento en Francia. Pues me voy a Francia, empiezo a trabajar en el campo, y luego también encontré un trabajo en una funeraria. Los muertos no hablan, y mi trabajo era de acompañar al muertito de la funeraria, llevar al muertito al cementerio o a cremarlo, y entonces mi trabajo era cargar al muertito, ¿no? Bueno, el ataúd, y llevarlo. Y nace Diego, mi hijo Diego nace allá, y nos venimos a México después de su nacimiento para que lo conociera mi familia aquí. Y me llevo de aquí plata, de Tasco. Me llevo plata, y entonces abro una empresa allá. Abro una empresa de venta de metales preciosos y piedras, metales y piedras semipreciosas. Entonces yo empiezo a vender en un puestecito platería de Tasco, alebrijes y Shakira, pulseritas de Shakira. Pongo mi puesto, y así empecé a vender en los mercados. Mi primer emprendimiento allá fue la venta de joyería. Y al cabo del año me llegan los impuestos, que fueron bastantes, porque como yo había declarado la empresa como venta de joyas, de piedras, metales preciosos, era plata, me llegó el tablazo de los impuestos, muchísimo dinero, muchísimo más de lo que yo había vendido. Entonces yo pago la empresa porque digo, pues no me sale, no me sale. Y abandono ese proyecto,
y sigo trabajando en un aserradero, cortando madera. Y ahí es donde yo me acostumbré al clima de allá, porque hay que decir, el clima allá es muy frío. Sí. Entonces yo aprendí a manejar en la nieve. Yo llegué a vivir a Francia en un lugar que se llama Annecy, que es un lugar, cuando yo abrí las ventanas era como la caricatura de Heidi. Heidi, todas las montañas. Las montañas, las vaquitas, unos panesotes, y entonces había bosque. Me meto a trabajar en un aserradero, y ahí yo me curtí porque pues, era mucha madera, mucha fuerza que hacer, y había que manejar en la nieve, porque el aserradero estaba un poco metido en la montaña. Sí. Y todo bien rústico, así como la película de Rocky, cuando está así en la nieve. Ajá. Pues era algo así, corta madera y sudando, y la nieve, yo sudaba tanto que me quitaba pues, el suéter, aunque me salía el vapor, así el vapor de que estaba perdiendo calor. Sí. Entonces ahí yo me adapté al lugar, y duró bastante tiempo eso. ¿Cómo decides volver a regresar al emprendimiento si ya habías visto que pues allá tienen un mejor control fiscal, ¿no? Uh-huh. Aquí pones un puesto en el mercado y el que te cobra es el líder de los del mercado, y eso es lo que tienes que pagar y se acabó. O sea, la informalidad aquí en México es muchísima, ¿no? Sí, y en Francia no existe ese sistema como aquí no. Pero lo que sí cambió fue que entró como presidente Sarkozy. Okay. Y Sarkozy hizo una ley en la cual había hablando de cosas de impuestos, sí. Sacó una cosa que se llama autoemprendedor. Okay. Es decir, tú como autoemprendedor puedes emprender algo y solo pagas una parte, o sea, pagas un impuesto de lo que vendiste. Sí. Si no vendiste, no pagas. Sí. Y ahí cambió la dinámica, porque ya no tenías un plafón o una tarifa. Sí. No, ya, si yo vendo 10, tenía que pagar 2. Sí. Pero si no vendía nada, no pagaba nada. Y entonces ahí ya respiré y dije, pues de aquí soy. ¿Qué pusiste ahora? Pues no es que haya puesto, seguí con lo de la plata, sí. Pero ya no tenía que, o sea, me declaro como autoemprendedor, sí. Y empiezo a vender mi plata de nuevo, pero en ese momento yo hablaba un poco más de francés y ya me empezó a faltar la comida, o sea, yo empecé a extrañar la comida de aquí, y entonces, para no hacer el cuento tan largo, hay otro mexicano de Texcoco que se fue para allá, desde Quesquinagua, que se llama Emanuel, sí. Que hoy es mi compadre, sí. Hizo una milpa, y yo le iba a ayudar a meter las manos, porque yo era chapinguero, bueno, sí. Soy, porque no me he muerto, ¿eh? Sí. Entonces, le ayudaba y hicimos la milpa. Entonces teníamos tomates, teníamos chiles, teníamos maíz. Y entonces yo empecé a vender, empecé a conocer gente, a vender chiles, tomatitos, maíz, y de ahí salió la idea de hacer tortillas, sí, para hacer los tacos. Claro. Entonces ahí empezó como una actividad para nosotros, sí. De hacer la milpa. Sí, porque extrañabas la comida. La comida, mis chiles, sí. Tortillitas, mis tomates. Para la salsa. Sí, claro. Entonces, ahí empezó y se fue evolucionando la idea. Y me compré la máquina de pasar tortillas, una pequeña. Sí. Y pues ahí empezó, o sea, porque hubo muchas cosas que pasaron. Yo allá encontraba la harina de maíz, pero no, como no es nixtamalizada, no pega. Y cuando hacía las tortillas se rompía. Sí. Entonces eso nos obligó a hacer nixtamal. Okay. Y entonces empezamos a hacer pequeñas cantidades y me compré una máquina para hacer el alto vacío.
Sí. para que duraran más mis tortillas, Sí. y hacía paquetitos de tortillas y lo empecé a vender a la gente cercana, ¿no? Sí. Y de ahí se fue evolucionando y empecé a ir a buscar otro tipo de mercados, restauranteros de comida mexicana, Sí. a ofrecerles las tortillas o masa, Sí. porque era más fácil para mí hacer la masa que hacer la hacer tortilla, la tortilla, empacarla. empacarla y todo eso. Y así empezó. Y hubo muchas cosas, ¿no?, que pasaron, porque ahorita lo estoy tratando de resumir, pero no fue así. Hubo muchas cosas. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene que haya sido como una batalla fuerte que te hayas enfrentado? Pues la primera fue la aceptación de estar en otro país, porque al principio todo era como una luna de miel, todo es bonito, y todo. Yo te hablé hace rato de la imagen de Heidi, ¿no? Sí. Pues era como el cuento de Heidi, pero ya la realidad, pasaron el tiempo y empiezas a sentir mucho frío, ya no estás con tus amigos. Yo, que era muy amiguero, pues ya no tenía sus amigos, la comida, mi familia, y yo llegué allá con la dinámica ya de como padre de familia, trabajar. Entonces eran muchas cosas que empecé a cargar. Entonces mi primer logro fue esa carga, dejarla a un lado y decidir estar allá al 100%, porque mi cabeza, o sea, mi pensamiento estaba aquí, pero físicamente estaba allá. Entonces no estás ni aquí ni allá, y eso es interna, es muy difícil, y es lo que la mayoría de extranjeros, no de mexicanos que estamos allá, que nos pesa, es eso, la adaptación. ¿Cómo logras eso? Es el famoso FOMO, que es el Fear of Missing Out. Estás en un lado, pero piensas que te estás perdiendo de algo que está sucediendo en otro lado. Pues aceptar la realidad y decir, estoy aquí, y si voy a estar aquí, voy a estar al 100%, pensamiento y físicamente, y vámonos. Entonces para mí eso fue lo más importante, aceptar eso, y para mí fue un logro enorme, porque cuando aceptas viene la resignación, hay un problema, una frustración, y cuando lo aceptas y decides tomar una decisión de aceptar la situación como es y vivir, o sea, decir, bueno, lo que ya pasó, pues ya pasó, ¿no? Ahora estás aquí, concéntrate y busca una nueva forma de vivir, en la cual yo esté contento y esté feliz. ¿Cómo llegó ese momento de iluminación, por así decirlo? Pues gracias a esos cursos que te decía hace tiempo de atreverse, Sí. eso me ayudó bastante. Mucha lectura y mucha determinación, y sobre todo la necesidad de mis hijos. Pues, mi familia, ¿no? Ya no solo yo, ya es pues a mantener una familia, eso, y no abandonarlo, eso. Qué sorprendente, porque justo, digo, yo tuve la fortuna de estar en Canadá y me pasaba lo mismo. Yo me regresé y allá estaba estudiando, la estaba pasando bien, pero justo pasó eso, ¿no? Empiezas a extrañar y la primer salida es: renuncio a este sueño de estar en Canadá porque extraño todo esto, ¿no? No todos tenemos los pantalones de quedarnos y tomar esa decisión que tú tomaste. Sí, en cierta medida tu familia fue la que te motivó, te empujó, ¿no?, a tomar esta decisión. Y digo, gracias por compartirlo, pero te felicito, es algo que es muy complicado de lograr. Y me gustaría, para nuestra audiencia, ¿qué le recomendarías al mexicano que está ahorita en Francia y que está pasando por ese momento que tú pasaste, para que ya abra los ojos y... Pues lo primero es darse cuenta que
o sea, físicamente es el frío y la falta de sol. Sí. Allá hay poco sol comparado aquí. Sí. Y entonces el sol hace que estemos un poquito más agachados, como un girasol. Sí. Entonces, lo primero es aceptar que estamos en otro lugar. Y físicamente lo digo para que uno aguante el frío, la falta de sol. Sí. Y después, pues la actitud de no dejarse caer, ¿no? Por las inclemencias del tiempo, que es lo que más, o sea, lo sientes físicamente. Sí. Y luego la actitud de querer salir adelante, y sobre todo cuando uno tiene responsabilidades, pues de asumir, ¿no? De asumir lo que uno decidió, porque al final es eso, nadie me dijo vete, nadie me obligó, yo quise ir. Entonces, aquí en México hay un muy dicho que dice o te aclimatas o te aclichingas. Entonces, pues no me queda de otra, ¿no? Te aclimatas o te aclichingas, pues las dos. Y cuando tomas esa decisión, pues me aclimato y me aclichingo, pues le entras, ¿no? Y después, entonces ya como que vas soltando eso que te decía, ese peso, lo sueltas, te sientes más ligero, y la actitud, o sea, ya estás más ligero y dices, órale, vamos. Entonces mi consejo es ese, ¿no? Que las dificultades, porque está la dificultad del idioma, la cultura, el clima, entonces pues abrazarlas, porque pues tienes que lidiar con ello, ¿no? Entonces pues vas, o sea, porque no lo sueltas, sino te acompaña, ¿no? Sí. Pero ya es diferente, ya es diferente. Y entonces mi consejo, pues, o mi experiencia es esa, ¿no? Que la comparto, pero al final cada quien tiene que vivir, ¿no? Claro. Tiene que vivir, y ahora sí que cada personalidad pues es diferente, y son diferentes casos. Entonces, pues la actitud de no dejarse romper las alas, porque a veces el peor enemigo es uno mismo. Sí, es definitivo. Entonces, hoy veía una frase, yo pongo normalmente, diariamente una frase en las mañanitas en mi perfil, y que aunque tengo esas frases, me sirven a veces a mí hasta de motivación, ¿no? Veo la frase y se escucha bonito. Y una frase que justo veía era eso, ¿no? El soltar, el abrazar y aceptar en la situación en la que estás. Pero brincando un poco eso, has hecho de todo, ¿no? De todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Has trabajado en muchas cosas, pero también en diferentes situaciones, ¿no? En la nieve, en el sol, en el campo, en la ciudad, en muchas cosas. ¿Cómo migras hacia la cocina? Buena pregunta. Esa, como yo no pude validar, o sea, lo que yo estudié en Chapingo al final allá no sirvió como papeles. Entonces yo trabajé en el aserradero, y entonces al final tuve la oportunidad de hacer una formación. Una formación en la cual yo investigué para validar todo lo que había estudiado en Chapingo. Eran 2 años en un examen, todo lo que estudié aquí en un examen. O otra cosa. Entonces en Francia pues es conocido en todo el mundo que son buenos en la gastronomía. Y yo quise también en su momento estudiar aquí gastronomía, pero aquí en México es muy caro. O sea, es cara una escuela de gastronomía, ¿no? Sí. Entonces, pues allá tenía la oportunidad, ya estaba en Francia, tenía la oportunidad de hacer la formación, me meto. Y entonces hice la formación y la acabé, y ahí sí ya tengo un diploma, ¿no? Sí. Con validez oficial en Francia. Okay. Y ya con ese diploma entonces me meto a trabajar en cocina. Yo tengo la necesidad de mis hijos. Sí. Entonces eso, lo primordial es eso, ¿no? Del trabajo para los hijos, ¿no? Bueno, para mantener mi familia. Sí. Y entonces vuelvo ligando lo de la milpa, lo mexicano. Entonces empiezo a trabajar en restaurantes haciendo comida francesa. Sí.
porque ya tenía el diploma. Sí. Entonces ya ganaba un poco más, que trabajaba más horas. Y entonces yo, como te decía, que yo multiplicaba los euros en pesos, y como trabajaba más horas, pues ganaba más. Sí. Y entonces eso me motivó a echarle ganas. Y entonces yo seguí con las tortillas y seguía ofreciendo mis tortillas en tiempos, o sea, aparte de mi trabajo, yo vendía mis tortillas, ¿no? Sí, sí, sí. Ofrecía. Y entonces llegué con bueno, es un amigo, ¿eh? Se llama, ay, ¿cómo se llama? Es de Guadalajara, tiene un nombre bien prehispánico. Bueno, así, Cuautli. Okay. Cuautli me dice que quiere vender comida mexicana, pero afrancesada, que hace unos waffles, pero como con salsa. Yo no entendí eso, pero yo tenía las tortillas. Y dije, pero ¿por qué no vendes mejor tortillas? No, pues que no tengo, porque era muy difícil. Ahorita ya es más fácil encontrar. Sí. Pero hace unos años no era fácil tener tortillas. Sí. Y yo sí las tenía. Entonces dije, pues yo las tengo, yo te vendo. Ah, sí, pero no sabe, pero ¿quién las va a hacer los tacos? Digo, pues yo tengo mi diploma de cocina. Entonces me dice, pues vas. Ok, entonces yo me voy a una ciudad donde yo vendía unas tortillas, ¿sabes? Se llama Gómez, sí. la empresa. Y le digo, se llama Enrique el chico, le digo, oye, dame chance de venir aquí para ver cómo foguearme. No me pagas, nada más dame chance de venir a foguearme, porque se abre un restaurante donde vivo y yo voy a ser el chef. Sí. Me dice, vente. Y fui y vi cómo funcionaba, y con eso me voy de nuevo a mi casa y hacemos el menú, quesadillas, tacos, sí. Un molcajete, hacemos el volcán, nopales con carne, queso en la piedra en el molcajete, pues, y caliente, pues un volcán, ¿eh? Sí. Entonces ahí empiezo, y ahí sí, pues empiezo a conocer más cosas, más gente. Un saludo a Manny, que lo conocí un día, él era el cocinero de ese restaurante donde yo fui a foguearme. Sí. Lo vi un día, porque nada más estuve 2 días, un día trabajé con él y el otro con otro chico que se llama Rubén. Sí. Y total que se abre la oportunidad de abrir otro restaurante en Chamonix, que es al pie del Mont Blanc. Sí. Yo fui allá a vender tortillas y también me dice el chico, pues es que no tengo personal. Yo, pues yo me aviento, ya tenía la experiencia del otro restaurante. Entonces, me voy como chef y me faltaba personal. Y Manny llegó después. Ya empiezo a buscar, a buscar currículums, sí. A hacer la convocatoria, a escoger personal, y abrimos allá. Y de ahí empezamos. Luego llegó el COVID, todo se cerró, cerramos, todos estuvimos así como metidos en nuestras casas. Yo logro encontrar un trabajo en Suiza de cocina igual mexicana, se llama El Bigote Verde. Okay. Me voy a Suiza, ganaba todavía mucho mejor, pero nada más era un contrato pequeño por lo del COVID, era un poco complicado. Yo tenía que atravesar pues la frontera para irme. Yo vivo al lado de Suiza, vivo a 40 kilómetros de Suiza. Okay. Entonces, donde estaba el restaurante era más lejos, estaba como a 2 horas, a Berna, que es la capital de Suiza. Entonces, yo me voy allá toda la semana, y nada más venía a mi casa sábados, no los domingos, en la tarde, descansaba lunes y martes, y me pasaba el día allá. Entonces, así me fui haciendo de más experiencia. Vuelvo a ANSI y ya abrimos otro local, pero ya nuestro. Digo nuestro porque me asocié con Manny. Okay. Y a mí no me gusta hablar de primera persona, me gusta hablar de nosotros, porque a veces como que me multiplico, ¿vas? Ajá. Entonces, pues ahí empieza, ¿no? Ahí sigue.
y ahorita trabajo, bueno, sacaba el trabajo ahí donde estaba, bueno, se cerró, hubo algunos problemas con el dueño del lugar, no nos entendimos, yo me voy, estuve deprimido porque yo invertí mucho dinero, mucho tiempo, invertimos muchísimo tiempo y gratis, ¿no? Porque no solo era nuestro local, sino era un lugar como el tuyo que estás aquí, sí, enorme, y lo hicimos todo. Y eso fue bien importante porque gracias a eso nos dimos cuenta que somos capaces de hacer lo que queramos. Porque hicimos un trabajo físico, sí, enorme, y ahorita funciona el lugar muy bien. Es un lugar donde hay música, hay baile, hay comida, y eso, aunque se enoje el dueño y diga lo que diga, sé gracias a nosotros que existe ese espacio. Sí. Y dirá lo que diga, era el dueño del lugar, bueno, es el dueño, es un suizo muy rico, muy excéntrico, y muy excéntrico. Entonces, pues, aunque le duela, la verdad es de que gracias a nosotros existe eso. Entonces es un logro más, porque yo me doy cuenta que aunque ya no es mío, ahí existe y funciona. Pero sí me dolió, no voy a decir que no, sí me dolió, me caló, estuve deprimido mucho tiempo, subí de peso, sí, me olvidé de todo eso un momento, busqué otra cosa para olvidar todo. ¿Eres creyente? Sí, pues aquí en México yo crecí, tuve una infancia muy católica. Sí. Nos llevaban a la iglesia, estaba en el coro de la iglesia, nos llevaban al rosario casi todos los días, la misa el domingo. En verano que llegaba la Virgencita de San Juan de los Lagos, nos llevaban a mí y a mi hermano, que éramos los únicos hombres y puras niñas, y cargábamos a Virgencita. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos solo dos, Adrián y yo. Okay. Entonces yo crecí en la iglesia, o sea, no, prácticamente, ¿no? Y te hago la pregunta porque en esos momentos de depresión y ahorita de todo lo que has contado de lo que te ha tocado sufrir, pues llegan momentos en los que dices, pues ya está hasta la madre. Diosito, ayúdame. Te confío. ¿De qué te agarrabas? O sea, ¿qué pensabas en esos momentos? Pues no piensas, o sea, a veces el pensar mucho no te ayuda. O sea, tienes que seguir tu intuición, sí, tu intuición y no ponerte tantas cuestiones, porque si lo haces, no haces nada. O sea, tienes una idea, un pensamiento, una intuición, hazlo. Si te sale bien, pues qué bueno, y si no, pues no importa. ¿Cómo lidias con el fracaso? Bueno, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso de todos estos emprendimientos que has tenido? ¿Cuál ha sido el mayor fracaso que digas, no manches, con este sí aprendí a la mala, pero aprendí? Pues este lugar. Yo trabajé mucho, invertimos mucho tiempo, dinero, y prácticamente me salí como llegué, o sea, me salí sin nada. Sí. Entonces, todo este trabajo, nada, o sea, me salí seco, y no es justo. Y ahorita que lo dices, como dices que me gustaba pelearme y eso, pues ahora me voy a pelear, pero ya no a golpes, sino porque yo o sea, ahorita ya me recuperé de esa pérdida. Sí. Ya me siento más fuerte para afrontar a esa persona que es muy rica, muy excéntrica, y que no va a ser fácil, pero estoy muy seguro que voy a ganar el litigio y voy a recuperar todo lo que invertí y hasta más. Estoy, casi seguro, porque tengo esa confianza, ya me acerqué con las buenas personas, ya me informaron, y ahora que vuelva para allá, vamos a empezar Pues llevas toda la buena vibra de Texcoco, claro, así claro, que vas a llevar toda la fuerza. Y no lo hago desde el enojo, no lo hago desde la justicia. Sí. Quiero que se haga justicia ahí y recuperar, pues, que se haga valer mis derechos. Pero mientras sigo trabajando, encontré un trabajo con unos amigos, se llaman Los Primos, y entonces es comida mexicana. Es una empresa que empezó con un restaurante donde hay 3, y yo
he comprometido bastante. Sí. La experiencia que he acumulado sirve porque me siento muy bien en el trabajo. Siento que mi trabajo lo hago bien, lo hago con mucho gusto. Me voy en bicicleta a mi trabajo, rodeando el lago que está muy bonito. Entonces, el ir a mi trabajo en esas condiciones ya es agradable, ¿no? No hay tráfico, paso el lago y llego a un lugar donde yo puedo expresarme como soy. Pongo mi música mexicana, pongo música mexicana, sí. Abro las cortinas, atiendo y como sé todo lo que es producción, sí. Pues, lo sé hacer, pero de una forma natural. Y entonces estoy muy contento, tanto que estoy aquí en México de nuevo. Y traje a mi hijo Diego, que conozca México y muy bien, entonces me siento muy contento y traigo un proyecto muy interesante. Soy portador de un proyecto muy interesante que si ¿Puedes contarnos de ese proyecto? No, porque si lo cuento a veces si no funciona, nomás voy a quedar mal conmigo mismo. Pero es un proyecto muy interesante que es similar al tuyo. Sí. Y es pues una plaza muy grande. Bueno, adelanto el lugar son unas caballerizas que ya no se usan como tal, y entonces el municipio invirtió mucho dinero para transformar esas caballerizas en museos, y en esos museos hay una plaza muy grande donde va a haber muchos eventos deportivos, culturales. Sí. Hacen el Festival Internacional de Animación, de Cinema de Animación, viene gente de todo el mundo. El lugar es muy bonito donde vivo, llega muchísimo turista, muchísimo. Entonces, en ese lugar que está muy grande va a recibir todas estas personas y va a haber una parte de comida, y nosotros tenemos ya un pie adentro, y que si cuaja, pues nos va muy bien porque la gente ya va a llegar ahí. Entonces, las personas, la gerencia de este lugar, tienen mucha experiencia y tienen otras plazas en toda Francia. Entonces, la idea es de que si entramos ahí y funciona, pues vamos a intentar con la misma empresa que tiene la gerencia de estas plazas, meternos ahí. Pero ya es otro nivel, ya es un nivel más profesional claro. Entonces ahorita yo estoy en ese momento de formación, o sea, para subir de nivel, más responsabilidad, porque hay más trabajo, más gente, más producción, más estrés, estrés en el buen sentido de la palabra, de que tienes que estar más dinámico y dispuesto a ¿cómo se dice? Asumir esa responsabilidad. Sí. de manejar gente, de manejar producto, lograr las metas para que no perdamos dinero. Entonces, me siento muy bien, siento que voy en buen camino, porque pues, lo más importante es, te digo, la actitud. Creer en ti. Creer y que se va a funcionar. ¿Y las tortillas las dejaste en pausa o las sigues produciendo? Mira, no te voy a mentir, las tortillas ya no las hago yo, las hace un amigo que se llama Luis, las hace en otro lugar, las hace de Nixtamal, sí. Y nos llegan, él nos envía. Pero cuando se acaban las tortillas, yo saco mi maquinita y hago tortillas. Pero ya nada más como para mientras llega el envío, ¿ves? ¿Cómo tomaste la decisión? Digo, tienes muy arraigada la cultura mexicana, ¿y cómo tomas la decisión de esa cultura intentar permearla en la cultura francesa, que pues son extraños, ¿no? Pues no son extraños, son curiosos los franceses y son abiertos. Cuando digo curioso, en el buen sentido de la palabra, están curiosos a ver otras culturas, sí. Otras cosas, ¿no? Entonces, la comida mexicana, al menos en Francia, es bien recibida, sí. Y ahorita hay mucho apogeo, hay muchas taquerías, muchos restaurantes que están abriendo, y entonces yo lo que hago, pues simplemente es un puente
entre mi cultura original, que es la mexicana, y mi nueva cultura, porque yo quiero mucho Francia, me gusta mucho, es un país que me permitió desarrollarme en otra faceta, ya como adulto, con responsabilidades de padre de familia. Entonces sí, estoy muy contento de estar allá. Y esa actividad que hago ahorita me permite hacer el puente entre México y Francia con la comida. Y no solo la comida, porque hay baile, hay música, hay canto, hay muchas cosas. Entonces, pues no sé si respondí la pregunta. Sí. Es que me quedé pensando porque aquí en Texcoco, bueno, en México en general, las taquerías pues abundan, ¿no? Y yo voy a abrir una taquería porque es una necesidad del mexicano, ¿no? Pero tú te aventaste a un lugar en el que la necesidad es otra, ¿no? Es más la curiosidad más que la comida. O sea, no le estás apostando al mercado mexicano que extraña su comida, sino al mismo francés que venga y aprenda. Claro. Pues es que pues para mí es lo más, fácil, porque tengo ya esa formación acumulada de la experiencia, y que ya nos dimos cuenta que somos bien capaces de hacer, porque ya lo hicimos. O sea, no es de que vamos, no, ya lo hicimos. Que si no funcionó como yo hubiera querido, no significa que no sea malo, no, ahí está. Y como te dije hace rato, voy a recuperar esa parte que está un poco perdida de mi negocio que tuve, pero vamos adelante. Yo estoy seguro que vamos bien, vamos muy bien. Entonces, pues para mí es, como te digo, muy simple, fácil hacer ese vínculo, porque me siento de un lado hablando en francés, haciendo una proposición de comida mexicana, pero yo así que siento que mi banda me respalda, ¿no? Y me siento muy, me siento bien, sí. O sea, me siento bien, se dice en francés, à l'aise, me siento bien, muy... ¿Cómo ofreces tacos en francés? Bonjour, vous voulez des tacos? Yo trabajé en la Feria del Caballo, entonces la Feria del Caballo es, pues también bien importante para mí, porque me formó en llegar al cliente, ofrecerle, sin miedo, le ofreces, y te ven la actitud. Pongo mi café, porque sigo vendiendo café al exterior, salgo, me gusta el contacto con la gente, y como ya hablo un poquito mejor francés, pues ya no me da miedo hablarles, ya les llego, les pregunto, y la actitud. Entonces la misma curiosidad, dicen, pues ese güey se ve contento, a ver, vamos a ver, y meto clientes. Entonces, pues ya como sé lo que estoy ofreciendo, se los ofrezco con mucho gusto. Y pues eso es simple, porque yo lo digo así, tan simple como tacos y grito, ¿no? A veces tacos, y la gente voltea y dicen, pues, y hasta, aparte hay que decirlo, el mexicano es muy cálido porque tenemos sol. Entonces tenemos el sol aquí en la cara, lo traemos adentro, somos vivos, somos contentos, y los franceses a veces son un poco más fríos. No son malos, fríos, por el clima. Entonces no son tan abiertos. Entonces yo sí, y hago ese puente, como te digo, porque ya tengo nacionalidad francesa. Y entonces o me aclimato, me aclichingo, o las dos. ¿Cómo definirías éxito? ¿Para ti qué es el éxito? Pues para mí el éxito, pues depende del momento, ¿no? Pero para mí, no te voy a exagerar, para mí es pagar mis facturas, en la parte material, pero para ser feliz, hacer lo que te gusta. Para mí, entonces, para mí el éxito es hacer lo que me gusta y que me dé de comer. O sea, porque hay que decirlo, vivimos en un mundo donde hay que trabajar para vivir. Entonces, si trabajas en algo que te gusta y donde pasamos mucho tiempo trabajando del día, pues entonces si hago lo que me gusta, al día a día, porque yo pienso, voy al día, vivo al día, entonces
pues, si estoy haciendo lo que me gusta, pues me estoy feliz. Aunque sí, yo quisiera a veces tener más tiempo con mi familia, porque en las restauraciones es pues todos comen y tú no, estás trabajando. Sí. Entonces, cuando todos comen, tú tienes que trabajar, ¿no? Sí. Y también incluye fines de semana. Entonces, esa es la parte que yo quisiera modificar un poco, pero y voy a llegar a eso, lo sé. Sí. Pero pues ahorita me toca apechugar, apretarle y espero que en poco tiempo yo pueda tener un poco más de tiempo para aprovechar con mi familia. Mis hijos se crecieron muy rápido, sí, y siento que me faltó más convivencia con ellos. Así es la vida. Pero en todos lados, no solo allá, ¿no? Aquí también pues hay que trabajar, así es la vida, ¿no? Sí. Yo quisiera eso, para ser más feliz, pues, tener un poquito más de tiempo con mi familia para aprovechar esos momentos, porque del día de mañana crecen, se van y ya no los disfrutas. Y ya no. Si pudieras hablar con el adolescente Arnulfo, ¿qué consejo le dirías? Pues atreverse a vivir sus sueños, pero o sea, sus sueños en el sentido de hacer lo que te sale como primera intuición, ¿me entiendes? O sea, si yo quiero vender pepitas, pues voy y vendo pepitas, ¿no? O si quiero ser músico, pues me meto a la música, ¿no? Si quiero cultivar, pues me meto a trabajar el campo y sin miedo a darte cuenta que al final no era lo que te gusta, pero al menos lo intentaste. Entonces, para mí es atreverse a hacer lo que sientas, ¿no? ¿Tienes miedo de algo? Pues yo creo que todos tenemos miedo y el primer miedo es el miedo a morirse, ¿no? Sí. Pero de ahí fuera no, o sea, miedo, pues no, o sea, miedo, pues me dan miedo unos, pues, por ejemplo, me dan miedo ciertos animales, ¿no? Sí. Pero por instinto que, no sé. De supervivencia. Sí. Pero así de miedos mentales, no. ¿Nunca los tuviste? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay etapas en la vida en que tienes miedo cuando pues, habla la chica que te gusta, ¿no? Por ejemplo, o son, o sea, mieditos, ¿no? Pero así que digas un miedo que te impida, que te paralice a hacer algo, no. Quizás antes sí el miedo al qué dirán, ¿no? Sí. Ay, que me vean haciendo esto, lo otro, pero eso es en tu cabeza. Sí. Entonces, los cursos esos que tomé, pues me han servido al menos para darme cuenta que, pues, atreverse, ¿no? Hacer, y lo que diga la gente, pues la gente siempre va a hablar. Si haces, va a hablar. Si no haces, va a hablar. Que si te vistes así, pues te va a hablar. Si te vistes así, te va a hablar. Pero pues no me está matando, ni me está ayudando, sí, ni eso no me va a dar, lo que piense la gente no me va a dar de comer, o no, o sea, eso yo creo que esa parte yo ya la pasé, ¿no? Me llevo esa parte de atreverse, la verdad es que estuvo presente en toda la entrevista y es un aprendizaje que me llevo yo. Ya para ir cerrando la entrevista, te agradezco muchísimo el tiempo. No, gracias a ti, Beto, muchas gracias por escucharme. Yo improvisé, no improvisé, sino no soy acostumbrado a hablar así. Quizás me expandí un poco en ciertas cosas, no. Pero traté de ser lo más concreto, ¿no? Estuvo padrísimo, yo me llevo muchos aprendizajes, en especial me llevo esta palabra de atreverse, ya hasta estoy ideando qué cosas hacer con esto, pero para cerrar la entrevista hacemos un ejercicio, y este ejercicio trata de que tú puedas darle un mensaje a tu círculo cercano a través de las cámaras, para que cuando vean este video lo vamos a dejar en la red, ¿no? Entonces, en algún momento, ahorita está Diego aquí presente, pero tienes otros 4 hijos que en algún momento van a ver este video, ya sea si están muy chiquitos, a lo mejor no estén conscientes, pero en unos 5 años que vean YouTube y que les salga su papá en una entrevista, y que además de que salga en esa entrevista tú les puedas dirigir un mensaje, va a ser algo padrísimo para ellos. Entonces, primero que nada me gustaría
que le pudieras dar un mensaje a tu hermano, ¿qué te gustaría decirle a tu hermano cuando vea este video? Pues que lo quiero mucho, lo amo como hermano, es mi único hermano y que si la distancia enfría un poco la relación como tal, pues el amor que tengo por él, ahí está, ¿no? Por mi mamá, mi familia. Me duele a veces estar lejos y sentirse un poco, pues no olvidado, ¿no? Pero ya no te toman en cuenta para ciertas cosas porque pues no estás, ¿no? Pero eso no quita los lazos, ¿no? Entonces, sí hay diferencias, obvio, ¿no? Como en todo, pero el fondo es, pues, que es mi hermano, ¿no? A tu mamá, ¿qué te gustaría decirle? No lo he dicho, pero una persona que admiro mucho y que es mi inspiración es mi mamá. Mi mamá nos sacó adelante con dificultades, sí, y tuvo que amarrarse y soportar muchas cosas, y por nosotros, ¿no? Entonces, es mi gran ejemplo, es mi mamá. No lo digo mucho, pero en el fondo es ella, ¿no? Entonces, pues es todo, ¿no? Más allá de los cursos y eso, es el ver cómo mi mamá hizo todo para darnos, sacarnos adelante, ¿no? Entonces, pues que la quiero, ¿no? A tu papá, ¿qué mensaje le darías? Pues, lo mismo, ¿no? Que si no estuvo muy presente con nosotros, al menos aprendí de él lo que, pues aprendí de él que yo debo de ocuparme de mi familia, ¿no? De estar presente, y que si él no lo estuvo tanto, no es una recriminación, sino que quizás fue parte de mi vivencia que yo tenía que aprender, sí, para que yo no haga o haga diferente, ¿no? Entonces, pues lo quiero, es mi papá, ¿no? No le juzgo, no le reprocho nada, al contrario, que lo quiero y pues que siempre va a estar presente, ¿no? Pasamos a tus hijos. ¿Qué le dirías, Diego, que está presente aquí, Diego, que se quede grabado esto que le quieres decir? Pues, yo quisiera que presentarles a Diego, porque es la primera vez que viene a México. Si no permites, yo quisiera que se acercara un poquito, que se presente él mismo y pues decirle que lo quiero, ¿no? Pero él lo sabe, ¿no? Ponte ahí al ladito de tu boca. ¿Ahí sale en esa toma? Sí. Buenos días. Pues sí, pues me llamo Diego, soy el hijo de Arnulfo y pues sí, pues me encantó mucho hacer aquí en México por la primera vez y descubrir dónde crecí mi papá en esta ciudad de Texcoco, y pues me fue muy emocionando a escuchar a mi papá hablar de esta familia y de lo que representamos para él, y te quiero mucho, papá. Sí. Qué bonito. Muchas gracias, gracias, mucho gusto en conocerte. Espero que te lleves muchas buenas vivencias de aquí de Texcoco, de México en general. Bienvenido, siempre serás bienvenido. Aquí tienes tu casa cuando gustes. Ya escuchaste muchas aventuras de tu papá y espero que te puedas llevar no solo eso, sino toda la convivencia familiar que en México existe mucho, esa cohesión familiar que probablemente muy pocos países lo tienen. Y qué bueno que tengas a un papá como el que tienes. Felicidades. Sí. Perfecto. Pues, ¿te gustaría darle un mensaje a tus otros hijos para que...? Pues sí, que los quiero mucho y que espero que podamos venir la próxima vez más, o sea, venir todos. Diego pues vino primero, es el hijo, su hermano mayor. Vino a ver, ya vio que está bonito por aquí y que los motive para que vengamos todos por acá.
los quiero, ¿no? Y que yo pues hago lo mejor que puedo para estar presente, ofrecerles pues, lo poco, mucho que les pueda dar para que pues, crezcan, se desarrollen y tomen su camino y que siempre voy a estar ahí presente para lo que necesiten, ¿no? Siempre voy a estar ahí y que cuentan conmigo, ¿no? Y que no están solos, y que su papá viva allá y que está solo a veces, pero que al final pues aquí hay una familia que los quiere, los aprecia y que son bienvenidos, ¿no? Y que pues eso, que tienen su papá aquí, que pueden confiar en él pues, para lo bueno y también lo malo, ¿no? Aceptar las cosas y que pues, tengan confianza en ellos, que se atrevan a vivir su propia vida, seguir sus propias intuiciones, sus anhelos, y que siempre van a contar conmigo pues, para lo que yo les pueda ayudar, ¿no? Pues ahí está el mensaje del buen Güero. Y por último, a tu pareja, ¿qué te gustaría decirle a tu pareja? Pues que gracias por soportar pues aguantarme, ¿no? Yo soy una persona muy pues, alegre, dinámica y a veces difícil, porque a veces me frustro de estar allá y que no tengo los mismos alcances como aquí, y que a veces puede ser difícil, que me puedo poner un poco no tenso, no violento, pero sí a veces un poco difícil, ¿no? Pero al final siempre termino por aceptar, ¿no? Que no es fácil y que hay que aceptar las cosas como son y darle las gracias porque es muy buena persona. Sí, pues tuve la suerte, ¿no? Una suerte enorme de conocerla y pues estoy muy feliz con ella. Muy feliz. ¿Algún comentario que quieras agregar? Pues dar las gracias a ti, ese momento que me permitió de expresarme, de darme cuenta que ¿cómo decirlo en pocas palabras? Que no sé qué decir. No sé cómo decirlo, simplemente es agradecimiento. Un agradecimiento pues, a ti en este caso que estamos aquí, pero también a la vida, de que me ha permitido experimentar, vivir. Entonces le agradezco a Dios, la vida, que me ha puesto aquí, ¿no? Entonces, así decirlo. Muchas gracias a ti, Güero. Diego, bienvenido. Y pues con esto terminamos la entrevista. Gracias y hasta luego, que estén bien.